los marcos están o los límites están hechos también para que tengas estructura, pero los puedes romper, puedes ir más allá de lo que crees que está, es tu deber. No te quedes con que te pidieron hacer este mapa o esta información. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cómo puedes apoyar a la empresa de otra manera más? Sé ocurrente, equivócate. Por favor, equivócate mucho. Cuando te equivocas es que aprendes. Y cuando nos equivocamos, cuando fallamos, hay un pedacito de nosotros que no quiere volver a pasar por ahí más nunca. Y en ese pedacito hay un crecimiento increíble. Hola a todos, bienvenidos a la tercera edición de Piensa Gizers, un espacio donde conocemos a profesionales de la industria para saber qué hacen, cómo lo hacen y cómo lo aprendieron, para que te sirva a ti que nos estás viendo de guía para fortalecer o desarrollar aún más tu perfil profesional. El día de hoy que me acompaña tiene más de 10 años de experiencia en la industria, pasó por tareas como técnico GIS, digitalización, capacitación de equipos, lideró equipos de producción cartográfica y hoy en día se desarrolla como gerente de preventes en Intelligence Technology, una empresa bastante joven pero muy importante de GIS en Panamá. Venezolana, actualmente reside en la ciudad de Panamá. Ella es Cristi Díaz. Cristi, ¿cómo estás? Bienvenida a Piensa GIS. Hola, muy bien, muchas gracias Leito por la invitación. Que bueno, me alegro mucho de tenerte por acá. Y nada, un poco como ya expliqué, la dinámica de la entrevista es esto, conocer un poco qué haces actualmente, qué hacías, qué has hecho durante tu carrera profesional, cómo lo aprendiste y bueno, cómo construiste tu perfil profesional. Una de las cosas que creo que llama la atención, sobre todo dentro del gremio, es tu cargo actual, porque en la carrera no es típico, no es lo que primero nos imaginamos o para lo que nos preparan. Cuéntame un poco cómo desde tu punto de vista el perfil de licenciado en geografía contribuye a que hoy día ocupes un cargo de preventa comercial, obviamente en una empresa allí que tiene todo el sentido, pero ¿cómo lo ves? Sí, la verdad también para mí fue bien diferente al principio cuando escalas y escuchas esa intro de 10 años y tú dices, ¿cómo terminé en esto? Sí. Pero la verdad es que sí, está muy casado como lo van a ver en esta entrevista, a mí me encanta hablar. Entonces, básicamente mi perfil empezó, yo tuve la fortuna de que uno de mis primeros trabajos fue en Ingeolán, en Venezuela, una empresa, igualmente una empresa privada dedicada a la venta de cartografía, la venta de tecnología basada en sistemas de información geográfica. Entonces, a partir de ahí, pues yo, mucho mi rol, años posteriores dentro de ese trabajo, me tocaría un rol de consultor de estas tecnologías basados en venderle a clientes consultorías de optimización de rutas, capacitarlos en tecnologías, en plataformas. Y bueno, a partir de ahí fue como creciendo esa idea. Luego pues me emigro a Panamá, como comentas, y tengo la fortuna igualmente de entrar en esta empresa que es similar, aquí sí mucho más de lleno en un perfil, o mejor dicho, una empresa con un perfil, un corte mucho más tecnológico. Y igualmente empiezo como líder o como parte del equipo de cartografía. Hacer todos los mapas de la región era un reto nuevo. Y quien fuera mi gerente en Venezuela, que también está en esta empresa, me ofrece ser parte de su equipo, que ahora su equipo es un equipo de preventa. Y bueno, empiezo con el vago o el poco conocimiento que tengo de ventas a estar en ese equipo y me formo ahí. Entonces no era tan complicado, digamos, enlazarlo porque primero ya tenía un nivel o una formación técnica de cómo se hacen los mapas, cómo es la cartografía, para qué armamos cierta cartografía para vendérsela a qué clientes, cuál es el mercado objetivo. Naturalmente fue un proceso muy natural en el que el siguiente paso era, bueno, ven a las reuniones y acompáñanos porque tú eres parte del equipo técnico y dinos si eso que quiere el cliente se puede hacer, si lo podemos lograr. O vente y acompáñame en un levantamiento de censo y ayúdame a armar la estructura de este censo porque este cliente tiene esta necesidad. Y ahí se van como mezclando los dos mundos, ¿no? Poco a poco dejo de ser ese rol o dejo de asumir el rol de líder de la parte de cartografía y comienza ya mi introducción más formal al tema de preventa.
como parte del equipo de preventa. Y ahí estuve aproximadamente 2-3 años como parte del equipo hasta hace un par de meses, en diciembre, a partir de pues, ciertos logros, ciertos objetivos que se llegaron, que me ofrecen el puesto de gerente de preventa. Un puesto cargado de un montón de retos, porque si bien no estaba en mi perfil, hay muchas cosas que sigo aprendiendo, se complementa muy bien con mi formación, porque al final sigue siendo una empresa de GIS, de tecnologías con base en la geografía, y lo que hago es entender o escuchar al cliente y transformar esa necesidad en algo palpable, ¿no? A través de los sistemas de información geográfica. De eso se trata un poco. Claro. Y a ver, ¿cómo cambia tu día a día de cuando trabajabas como híbrido entre lo técnico y lo comercial y ahora netamente lo comercial? ¿Qué actividades en síntesis haces hoy en día, tu día a día como gerente de preventa? Bueno, de cambiar, sí, no me siento a hacer la data, pero ahora la entiendes de una manera diferente, ¿no? Entiendes cuál es la necesidad y puedes hablar con base y voltearte al equipo y decir, yo necesito exactamente esta y esta información, y vas armando planes para atender esas necesidades que hay en el mercado. Lo que hacemos es, tienes este perfil o este rol donde entiendes la geografía y tienes ahora un equipo que también conoce las capacidades y pues eres un in-between, eres como ese mundo dentro del skill comercial, de las necesidades, de la oportunidad, mejor dicho, que está en la calle, y entiendes la tecnología. Y con base en esa tecnología simplemente vas armando estrategias, vas armando productos, vas armando soluciones, y vas tanteando el mercado, vas validando si este concepto o este prototipo de esta solución realmente hay un mercado que tiene esa necesidad para atenderlo. Entonces, dentro de mi rol, pues como el área de preventa, nosotros armamos, primero escuchamos la necesidad del cliente y enlistamos esas necesidades en documentos. Esos documentos se convierten pues a futuro en propuestas comerciales, y una vez se cierra ese cliente, el cliente dice que sí, mira, me interesa esta solución, es preventa el mundo en el que transforma las necesidades del cliente en requerimientos tecnológicos al equipo de desarrollo o al equipo de datos cartográficos, por ejemplo. Entonces, eres como un mensajero de los dos mundos, sabes vender, sabes conectar con la necesidad, y esa necesidad también la sabes traducir en qué capacidades tecnológicas requieres para responderla. Te pongo un ejemplo, a lo mejor el cliente te dice, estoy loco con los vendedores, mis vendedores yo no sé qué hacen en la calle, no tengo ni idea, yo necesito un celular que los monitoree siempre, un GPS. Eso pudiese ser un sentir común. Todo el que tiene una empresa pudiese verse identificado, claro, esto es una exageración, pero pudiese verse conectado con esa necesidad. Y como preventa, tú lo que estás escuchando es, bueno, esta persona tiene un problema de gestión de personal de campo. Gestión de personal de campo no es solamente la ubicación, también se trata de la gestión. Es bueno, desde este aplicativo móvil que capture las coordenadas, porque es una necesidad crítica del cliente, pues yo puedo capturar el nombre de los clientes que ese vendedor está visitando, puedo registrar las ventas, puedo registrar las cobranzas, puedo registrar esta información, y luego en el mapa voy a poder hacer análisis de mercado potencial. Voy a tener planificaciones de visitas, y voy a tener reportes de esas visitas por el lugar donde se encontraba esa persona, a qué hora inició y a qué hora salió. Es poder entender ese requerimiento único de lo que él te está diciendo, de estoy perdido, no sé qué hacer con este personal, y convertirlo en un pool de requerimientos tecnológicos que agreguen valor a esa empresa, que le puedan solventar ese dolor que él tiene. De eso se trata un poco la gestión. Sí, una explicación bien detallada. Y a ver, es muy interesante lo que comenta Cristi, que es un crecimiento natural, y yo más o menos vivo un poco esa línea porque también estoy en una posición medio técnica y asisto a la preventa, y es un perfil que juega con los dos mundos, que conecta, como bien comenta, porque uno viene a conocer el aspecto técnico, y si bien el lenguaje comercial es distinto, cuando la persona te comenta tu necesidad, ya tú tienes en tu mente la lista de herramientas con las cuales puedes técnicamente solucionarlo. Se lo traduces en otro idioma, pero básicamente captas mucho más rápido
la dificultad, el tipo de datos que quizás requiera manejar esta persona y realmente, sí, a pesar de que a nivel académico es muy, no se ve, no se nos ve de esa manera, cuando caes en el mundo laboral te das cuenta que es una de las líneas de crecimiento profesional, que pueden ser esas o te puedes ir quizás a lo más técnico, al lado de desarrollo, pero esa es una interesante y casi... Y al final las aprendiste, claro. sí las aprendiste en la carrera, porque si bien nuestra carrera, nuestro perfil nos enseña mucho a cómo analizar, cómo hacer síntesis, cómo hacer comparación de variables, estas variables que te enseñan y esta analítica que te enseñan está enfocada en geografía, en datos, en especialidad, en variables climatológicas, edáficas, geológicas. Pero al final lo que te enseñaron, la herramienta que te dieron fue a tener criterios, a poder comparar variables, a poder generar o identificar patrones. Esos patrones pueden ser patrones geográficos, pero también pueden ser patrones de comportamiento de las personas que están en campo. Al final tienes esa capacidad de entender, de escuchar y de comparar, que es lo que te enseñan dentro del perfil de la carrera, y lo que ahora es cambiar el foco al que le haces ese estudio. Claro, y esas capacidades que comenta Cris, yo le agregaría en el caso particular de nuestra carrera de Geografía en la Universidad Central de Venezuela, es que tenemos una constante exposición. Siempre estamos presentando, exponiendo en los talleres, en las diferentes materias. Cristi también tuvo una experiencia como preparadora, ya vamos a hablar de eso, y saber agarrar una idea, transformarla y transmitirla es fundamental en cualquier tipo de rama profesional. Cris, bueno, muy interesante obviamente cómo esta naturalidad te lleva a lo que trabajas hoy en día. Pero a nivel de lo comercial netamente, ¿con qué retos te encontraste que dijiste, wow, no tengo idea de facturación, no tengo ni idea de cotización, ese tipo de cosas quizás que me puedas comentar que te tocó aprender de lo netamente comercial? Pues más que de lo comercial como un skill que se puede aprender y que pues ahí en internet hay un montón de información, el mayor reto fue entender el mercado, entender que cuando hablamos de consumo masivo, bueno, ¿cómo es un proceso de distribución en consumo masivo? ¿Cómo funciona? ¿De qué hablan cuando hablan del canal de detalle? ¿De qué hablan cuando hablan del canal de mayoreo? ¿Cómo funciona logística? ¿Qué es un P o D, una prueba de entrega? ¿Por qué era importante entender todo eso? Porque el cliente te habla en su idioma, y si no hablas en ese idioma, en ese mismo idioma, pues básicamente él asume que tú eres un desconocido, que no sabes del tema. Entonces, el mayor, digamos, uno de los mayores skills que me tocó fue entender el mercado. Fue una de las cosas que más me costó porque requiere profundidad en el tema, requiere sentarse y decir, bueno, sí, yo sé mucho de esto y sé cómo atacar estas variables, pero ahora mis variables cambiaron y yo necesito entender cómo funciona una empresa de consumo masivo. Bueno, ¿dónde saco esa información? Parte de eso pues me llevó a generar o a tener una maestría, un MBA en administración de empresas para tratar de entender cómo funcionan estas empresas. Luego también pues googleando muchísimo YouTube, buscando documentos, papers y entendiendo qué es lo que necesita el mercado. Y luego te sientas con ese cliente y sí, hay muchas barreras por el tema comercial, cómo se cierra o cómo se genera una venta, cómo entras en un proceso de cierre, en un proceso de negociación, pero no fueron retos tan grandes porque al final es un poco lo que tú comentas dentro de la carrera, te enseñan y te ponen no sé cuántas veces presentamos, expusimos, no tengo ni idea, pero sé que es mucho, el número es muy alto. Y al final era mucho, lo que te están enseñando es a aprender a transmitir el mensaje correctamente. Y entonces, digamos, el pase natural del proceso de venta es que cada vez que tú hablas y estás vendiendo un concepto tuyo. Cuando yo estoy aquí sentada contigo, estoy vendiéndote mi marca personal. Entonces, ya tienes como herramientas para hacer esa venta de una manera natural, porque adicionalmente conoces las tecnologías, conoces los sistemas de información geográfica, y lo único para mí que fue más complicado, fue un reto, fue el tema de entender el mercado. Y entonces ya con esas tres variables finalmente eres un perfil de preventa que es capaz de sentarse a hablar con un gerente de operaciones y hablar en su mismo idioma y voltear todo eso a lo que hemos comentado, voltearlo ahora a, mira, el cliente lo que quiere es una unidad de GPS, o el cliente lo que quiere es un proceso, un TMS, y necesita una optimización de rutas que haga pick-up y haga entrega, no lo sé.
esa capacidad pues es como un mix de muchos roles que que vas aprendiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como comenta aquí, es un skill, no es ni siquiera un conocimiento aprendido desde el punto de vista académico, porque, a ver, me pasa también a diario, puedo tener hoy en día una preventa con una empresa de red de gas y al siguiente día con una red de agua, con una empresa de servicios de agua, y la red se comporta distinto, los términos son distintos y tienes que tener la capacidad de entender el cliente, adaptarte y hablarle en su idioma, porque no le puedes hablar en términos de JB, de Future Class, porque no te va a entender. Para él tienes que hablarle en los términos de él para que pueda asociarlo con la solución de su necesidad. Entonces sí, eso es algo que creo que el día a día te lo va dando y la experiencia cliente a cliente. Bueno, entonces ya tenemos un pantallazo del presente de Cristi, de cómo llegó allí. Es muy interesante, coincido bastante con su día a día, no tan desde el punto de vista comercial, pero sí del lado técnico. Ahora vamos un poco a los inicios, cómo comenzó todo esto, cómo fue tu primer amor a primera vista con los GIS. ¿Cuál fue la primera vez que te acuerdas que conociste que esto existía, que esta tecnología existe, tu primer contacto académico, laboral? Bueno, eso es una muy buena pregunta. La verdad es que yo quedé en la escuela, quedé en geografía por un error. La profesora Zarzalejo diría que no fue un error, sino fue Dios que me lo puso en mi camino. La verdad es que yo quedé por un formato que no sé si hoy en día existe en Venezuela, pero es por CNU, que era un proceso donde tú por tus notas puedes entrar a la universidad. Yo había colocado varias como opciones, pero me metieron un montón de miedo y me dijeron coloca la que tenga menos valor en temas del valor que tiene cada una de las carreras, de las que tú quieres. Entonces yo estaba obsesionada con la Universidad Central de Venezuela y yo literalmente busqué y dije, bueno, no me gusta esta, no me gusta esta otra, geografía no suena mal, yo la voy a poner de primera, y puse las que yo quería realmente de segunda y tercera. Por supuesto, años después entendí que la cosa era al revés, yo tenía que haber puesto primero la que yo quería y después las otras, ¿no? Pero 16 años y bueno, te dejas guiar por lo que te cuenten. Entré a geografía y por supuesto yo estaba enfocadísima en cambiarme, una gente seria que quería cambiarse y ya enfocada en su asunto, y paso el primer semestre y entro a una materia que se llama geografía física, y pues se convirtió en un reto, y después de un reto se convirtió en un amor y se convirtió en la necesidad de yo necesito completar esta carrera, mi vida necesita entender esto porque esto me gusta demasiado, y hice clic completamente con la carrera gracias a esa materia. La primera vez que yo entendí que era un sistema de información geográfica, que lo toqué, lo vi, fue gracias a Cartografía 3. Me siento súper anciana. Yo me imagino que la gente entra y aprende ESRI ahorita. Pero la verdad es que mi primera conexión fue en Carto 3, que eso ya es en el tercer semestre, con Mapinfo, que es Mapinfo versión 6, una cosa así. Y me toca hacer un atlas de Barlovento, del estado Miranda, y la verdad es que a partir de ahí ya no hubo nada que me separaran de los GIS. Era una necesidad de no tener que dibujar, de poder expresar estas variables, de poder aprender más de esta herramienta que te ayudaba y que te permitía mostrar un diseño mucho más limpio y mucho más agradable en lo que habías trabajado. Y entonces a eso asúmele que por detrás tenías una base de datos que podías analizar información, registrarla, no tenías que hacer todo ese proceso manual, ¿no? Para mí era como, aquí yo me quedo con esto. Y ese es como mi primer contacto con GIS y mi primer contacto con geografía. Pues la verdad es que yo hice clic cuando vi geografía física. Esa es la verdad. Totalmente, coincido contigo también con ese amor adolescente, porque te hace sufrir, pero también te mantiene en la carrera. Sí, a ver, a mí también me pasó algo similar yo por mi entorno familiar, yo venía a conocer un poco los CAD y tampoco quería entrar en geografía, o sea, lo mío era la ingeniería, el urbanismo, arquitectura. Y también cuando empiezo a conocer un poco estas tecnologías, termino entendiendo como que, pero también puedo planificar, puedo hacer más cosas y eso, hay una base de datos por detrás, no es simplemente el dibujo y wow, o sea, aquí hay que ver de qué va esto y nos quedamos. Así que
Y bueno, justamente esta materia en particular tiene que ver con la siguiente pregunta, porque Cristi me dio clases a mí durante un tiempo en una modalidad que se llama preparaduría. Cuéntanos un poco, Cristi, no recuerdo cuánto tiempo duró en tu caso, si fueron 1 o 2 semestres, ¿qué recuerdas de esa experiencia y cómo crees que si te contribuye al resto de tu crecimiento como profesional académico? La verdad es que geografía física para mí, yo tengo mucho que agradecer sobre haber sido preparadora. Lo hice por, si mal no recuerdo, fueron 2 años y medio o fueron 3 años. Yo disfrutaba muchísimo ser preparadora, lo llevaba con mucho orgullo. Al final fue un caos porque yo era tesista, tenía un montón de roles y al final sí se me salió bastante de la mano. Yo fui ese semestre final. Yo me acuerdo, ese semestre fue una locura, pero lo disfrutaba muchísimo, me sentía mucho en mi elemento de hablar y poder contar mi historia y poder apoyar en lo que pudiese a las nuevas generaciones. Le agradezco muchísimo a la preparaduría porque hacer esto hoy en día sin temblar, se lo debo a la preparaduría. Poder pararme en un auditorio como me ha tocado con 800 personas en otra universidad, en otro país y no sentir pánico ni miedo escénico, sino estar enfocada y tener una seguridad porque ya lo he hecho antes y tú dices, bueno, fueron 3 años, no es mucho. Es 3 secciones con 50 personas por cada sección. Es prepararte antes, es validar y adicionalmente es como, yo no sé si tú tuviste la misma sensación, pero ser preparador es como hacer un stand-up comedy, pero de improvisación, de estos impro. Porque tú tienes a 50 personas que están pensando montón de cosas y que de repente te preguntan, preparadora, pero esta roca ígnea es ígnea, pero tiene un componente silícico en tanto porcentaje, ¿eso significa que es metamórfica? Y tú tienes que tener la capacidad de preguntarte, ¿lo sé? ¿No lo sé? Y tener la honestidad de decir, mira, no lo sé, investiguemos, porque yo siempre he tenido el chip de que los profesores, los errores se multiplican, ¿no? Hay mucha gente ahí escuchándote y tú eres como una voz del contenido, ya iba a decir de la tecnología, del contenido, de la información que quieres transmitir, ¿no? Entonces es como una sesión de improviso. Tú te acostumbras a pensar en real time, te acostumbras a estar seguro de tus conocimientos y darle play. Entonces, muchas de mis respuestas, muchas de las capacidades que hoy en día tengo de escuchar al cliente y analizar en ese mismo momento de todo mi conocimiento, si puedo responderle o no puedo responderle, de no asustarme. Si tienen la oportunidad de hacer preparadorías, de dar clases, de dictar cursos, lo recomiendo con los ojos cerrados. La verdad es que te ayuda muchísimo. Sí, es un método agresivo, pero eficaz totalmente porque eso, tienes que saber resolver y aprendes hasta a decir que no. Sobre todo, cuando llega un punto que tú dices, no, de verdad no hay manera, no te puedo engañar, no puedo barajar esto, vamos a esperarlo. Y esa frase la vas transformando con el tiempo hasta la parte comercial, donde le dices al cliente, porque, a ver, uno a veces va en representación de la empresa y para el cliente tú eres la empresa, tú eres el área de desarrollo, tú eres el área comercial, el área técnica y hay cosas que no puedes responder en el momento. Entonces este tipo de experiencia sin duda te ayuda a saber manejarte en ese tipo de situaciones. Cristi, 10 años de experiencia con GIS, suena muchísimo. Cuando lo internalizas, yo lo vi, wow, unos cuantos. Cuéntame un poco desde ese primer contacto con GIS, ese Mapinfo que me hablaste, hasta hoy en día. ¿Cómo marcarías con hitos todas las tecnologías que fuiste conociendo, las que tú digas, wow, en esta época estuve con esto y así? Bueno, mi primera conexión y mi primer amor fue Mapinfo. Yo literalmente entré en Mapinfo y traté de aprender todo lo que podía, aparte súper sencillo, súper intuitivo, rápido, no muy complejo. Y yo me obsesioné, o sea, esto es lo mío, yo sé hacer layouts aquí, soy muy buena en esto y yo me voy por esta línea. Luego yo fui pasante, las pasantías las hice en Petróleos de Venezuela, en la corporación, y en el área en la que ingreso, pues resulta que no utilizaban Mapinfo, ni utilizaban ningún GIS abierto, era Esri, y era ARMAP, no había más opciones. Entonces, por supuesto, yo estaba resistente al cambio
una gente adelante, enfrente de resistencia al cambio. Lo detestaba, decía que era súper complicado, que tenían demasiadas formas de hacer la misma cosa y uno no se terminaba de aprender una forma. Me costó, o sea, la verdad es que fui muy resistente al cambio porque estaba muy segura en Mapinfo. Me tocó digitalizar 500 cartas, 1.25.000 como parte de las pasantías en Armap, y por supuesto que con eso se me quitó la necedad. Y ahí dije, bueno, esta tecnología funciona, es bastante rápida. Ese fue como un hito súper importante para mí, hacer ese primer contacto con Esri. Hice los cursos en Esri Venezuela, la verdad es que eran súper amables. Edgar, que entiendo todavía está en Esri Venezuela, increíble como instructor. Entonces me sentía súper cómoda con esta tecnología. Entro a Igiolan, que es mi primer trabajo formal en geografía, y utilizaba Mapinfo. Entonces me sentía cómoda, me sentía bien, y luego de repente, si alguno de mis equipos, de mis supervisores no estaban y a veces necesitaban algo en Esri, también podía defenderme. Entonces me sentía como que bien cómoda con los dos. Por un tiempo incluso fui instructora para Mapinfo ahí en Igiolan, y luego empieza como un cambio progresivo en Igiolan. La empresa comienza a ver, mira, esta tecnología de Esri está avanzando muy rápido. Cada vez que vas a las conferencias de usuario, pues ves que ellos han avanzado un montón y tú estás como muy en lo básico. Comienza como yo creo que ya tú estabas en Igiolan en ese entonces. Comienza como esta idea de vamos a cambiarnos, vamos a ver cómo se come esto. Y la verdad es que ya estaba ahí, pues ya la necesidad o la semilla estaba sembrada. Entonces me parecía bien, estaba cómoda con Mapinfo, pero me sentía a gusto con Esri. Y cuando emigro, ya de una vez éramos nosotros los que decidíamos que íbamos a implementar. Nosotros éramos prácticamente el equipo de datos de aquí, y decimos, no, vamos a entrar de una vez con Esri, porque por toda la potencialidad que tiene. No sembremos la duda de si es Mapinfo, no, simplemente arranquemos con él. Y pues a partir de ahí construimos todos los datos. Luego yo ya ejerzo un rol más formal dentro del área de preventa, me desconecto un poco de la operativa, y por un tema de volumen de trabajo no podíamos atender a un cliente en particular, un cliente potencial muy importante. Y yo venía como que revisando el tema de ArcGIS Online, que ese sería como el último hito. Venía entendiéndolo, viendo qué cosas se podían hacer, curioseando por aquí y por allá. Y bueno, este cliente, y la importancia de ser curioso, ¿no? Lo íbamos a perder no se iba a dar como cliente porque no había capacidad técnica. Y yo dije, no, bueno, déjame agarrar, yo voy a montar esto aquí en ArcGIS Online, déjame ver cómo funciona esto, déjame ver cómo funciona Solvvy, déjame ver cómo armo algo para mostrárselo como un prototipo al cliente. Y bueno, salió, en resumidas cuentas, se generó un área de producto asociada a ArcGIS Online a partir de esa idea de tener de ser curioso, de decir, bueno, no voy a dejar que esto finalice aquí, porque aparte tenía muy buena relación con ese cliente. Yo voy a insistir con esto, y para mí ArcGIS Online pues me ayudó a ser lo que soy hoy en día. Y gracias a tener esa iniciativa en ArcGIS Online, soy gerente de preventa. Pues ese fue parte de ese logro, de ese cierre. Me permitió tener una voz y una visibilidad dentro de la empresa que no la tenía antes, ¿no? Entonces serían esos para mí los 3 grandes hitos de las tecnologías. Sí, no, a ver, está muy interesante. Es un recorrido que sin duda te da la perspectiva que tienes hoy en día en los GIS. Y ese salto del GIS desktop al GIS en la nube, al online, es divertido, pero es difícil explicarlo, es difícil hacerlo entender a los clientes y al cliente tradicional, y sobre todo como profesionales entender que tenemos que apuntar allá también.
porque creo un punto de vista, y no sé si coincides conmigo, el perfil que nosotros conocimos como el digitalizador de 10 cartas 25.000, eso no existe ya, eso quizás no, Sí, no, no existe. o sea, hay un tope, llega un punto donde Si lo estás aprendiendo en la universidad, es, cool, es el lugar. eso te va a dar herramientas, es el momento. Si estás, mi humilde opinión, si estás en un trabajo donde no eres feliz y estás digitalizando cartas, sal de ahí, hay un montón de cosas cool que puedes hacer, la verdad, y la geografía está en todo, en todo. Entonces, si piensas que esa es tu vida como geógrafo, no, hay un montón de cosas que puedes hacer, coincido totalmente contigo. El AGOL, el ArcGIS Online, es una ventana para que la gente que no es GIS pueda aceptarlas, pueda ver que hay una oportunidad y puedas hablar con gente random, gente normal, gente que no es super GIS, y esa persona haga clic contigo, que tenga la capacidad de entenderte, y no solamente entenderte, que se lo puedas mostrar y que le puedas decir, mira, este tablero con estos indicadores parten de esta información y todo está basado en el sistema de información geográfica. Es una forma muy sencilla de explicar lo que tú haces, ¿no? Entonces yo pensaría que esa es la línea por la que como geógrafos deberíamos, al final tú tienes una tecnología que está apuntando, que sigue repuntando y que te va marcando el camino. Y tu perfil, si quieres, o si esa es tu aspiración, ojo, no vaya a ser que los puristas me caigan ahorita a drama porque dije que no se puede digitalizar. Eso está bien, si eso te hace feliz, eso adelante. Pero si tu rol es más un rol tecnológico, si estás apuntando a perfiles más ligados a lo que se está haciendo e innovar y hacer cosas diferentes, drones, LiDAR, la tecnología en la nube, pues es la tecnología que es real, la que está apuntando ahorita, y pues tenemos que ir con la marcha, en la marcha de lo que la tecnología apunta, pensaría yo, pues. Sí, coincido contigo, porque igual yo creo que en nuestra área y ninguna profesión tiene un tope, siempre vas a tener un escalón más, y ese escalón más se llama tecnología. Sea en geografía, sea en administración, sea en cualquier otra área, Todo. aprender a usar las herramientas tecnológicas de tu área profesional es fundamental, porque es lo que te va a permitir abarcar más mercado, abarcar en menor tiempo y en mayor calidad, así que indudablemente ser así, ser curioso. Y justamente con tu curiosidad, que veo que es mucho, porque vas y vienes a lo técnico, vas a lo comercial, tratas de abarcar todo. ¿Qué estás aprendiendo ahora? ¿A dónde apunta tu perfil profesional? Bueno, yo ahorita tengo unos retos muy importantes dentro de la gerencia de preventa, como un rol de gerente de planificación, de estrategia, de estructura del equipo, de fortalecerlo. Al final, ¿quién es mi cliente como gerente de preventa? Mi cliente es un cliente interno, que es el equipo comercial. El equipo comercial contacta a los clientes finales o a los posibles clientes, y luego se voltea a nosotros a pedir una serie de requerimientos, apoyo, reuniones, negociaciones, implementaciones. Mi perfil ahorita está muy enfocado en apoyar a mi cliente interno, de apoyarlos y de generar estructura y ser planificados para poder atender más clientes con los mismos recursos que somos. Entonces, ahorita yo sigo en un proceso de aprendizaje del rol de preventa, de gerente de preventa, y mi línea está muy enfocada a los negocios. La verdad es que voltearme ahorita y decir que voy a aprender y va a ser una dura de geomática o de análisis, ya no estoy ahí. Yo siento que para mí es más natural seguir el foco de la gerencia de proyectos, de la gestión de proyectos complejos, y más como un asesor de estas tecnologías. Sí, yo creo que hay un punto en la carrera donde tú tienes que soltar lo técnico. Tienes que empezar a soltar un poco lo técnico y entender que es eso, es gerencia, es relaciones personales, comerciales. Depende, ese es un tópico dramático. Sí, claro. Depende, porque si quieres ser un súper duro y el único que sepa hacer algo en pro, poniendo igual el ejemplo en Esri, quieres ser el duro de ArcGIS Pro y eres el mejor en modelado 3D, o eres el mejor construyendo modelos, eso está bien y eso paga mucho plata, pero tienes que saber que ese es tu perfil
perfil y tú te vas a ir siempre por esa línea y te vas a casar con alguna tecnología, porque también es muy soñador pensar que yo voy a ser el mejor en plataformas abiertas y en plataformas propietarias y en Esri, en Mapinfo no, es probablemente que te tengas que casar con alguien y ahí los riesgos es que seas muy duro en algo que a lo mejor cambie de dirección. No lo sé, que Esri diga dentro de 20 años no vamos a sacar más de esto, lo de nosotros la nube, y tú aprendiste un montón de cosas que ahora cualquiera puede hacer. Es un riesgo, sí, pero ese riesgo generalmente mientras más riesgo, más valor, ¿no? Entonces a lo mejor tienes un perfil que es riesgoso, pero que tiene un nicho una buena recompensa. Es una opción más abierta, y ahí coincido contigo, es el tema del canal o la línea gerencial, porque al final ya cuando llegas a cierto nivel y eres gerente de algo o tienes una línea de dirección, no importa que seas geógrafo, que seas ingeniero en sistemas o ingeniero en telecomunicaciones, lo que importa es tu perfil laboral. Entonces persevera o tiene mayor importancia el hecho de que hayas gestionado un equipo, el hecho de que sepas planificar proyectos. Entonces me parece que es una forma más natural de seguir teniendo un mercado más amplio de oportunidades, pero siento que es una decisión muy, muy personal. Sí, yo coincido contigo. A ver, Cristi, cuéntame un poco con base a tu experiencia en Venezuela, y entiendo que parte del núcleo importante de IntelliGIS nace o se forma en Venezuela, en Giolán. Cuando llegan a Panamá, Centroamérica, ¿qué retos allí se encuentran? ¿Cómo ves el panorama? Viviste parte de la preventa en Venezuela y en Panamá, ¿cómo ves que estaba la movida? Entiendo también que la Esri en Panamá es muy joven. ¿Cómo viste ese mercado allá? Bueno, con respecto a Esri Panamá viene de Esri Colombia, que dentro de la región son unos monstruos, son grandísimos y trabajan muy duro, se han generado un nombre muy importante dentro de Esri Inc. Entonces Esri Panamá es como una sucursal de Esri Colombia, tiene el apoyo, es como una mano alargada de Esri Colombia. La verdad es que como equipo, valga la cuña, de Esri Panamá es increíble, súper abiertos a escucharte, a apoyarte como partner, la verdad son increíbles. Entonces ahí pues nos sentimos muy, muy apoyados, muy bien con Esri. Lo que sí es una realidad que yo no diría que ni siquiera es una realidad de Panamá o de Centroamérica, yo diría que es una realidad de Latinoamérica, es que bueno, hay un desconocimiento muy amplio, y ese desconocimiento muy amplio viene porque básicamente los GIS han sido sistemas muy focalizados al área geográfica, muy focalizados a las ciencias, y desde hace no más de 10 años o poco menos es que se han abierto. De hecho este año, si mal no recuerdo, hace 2 meses o dentro de 2 meses es la primera vez hace 2 meses fue que Esri sacó por primera vez una publicidad consumo masivo. Eso te habla de lo puntual, de lo particular que es esta tecnología. Entonces hay mucho desconocimiento. No es lo mismo que tú entras a una empresa y tú hablas de SAP o hablas de Oracle o hablas y todo el mundo más o menos entiende lo que hace. Tú dices, esto es como un sistema de algo, el que menos sabe. Yo lo he escuchado, yo he visto el logo. Esri es muy poderoso en el mundo en el mundo ambiental, es muy poderoso en el mundo de gobierno, pero digamos en el tema de comercial no se ha enfocado, tiene creo que no más de 10 años diciendo, mira, que hay una oportunidad de mercado interesante. Entonces nuestro trabajo parte desde el inicial. Nosotros tenemos que escuchar al cliente, entendemos la necesidad que tiene, luego le explicamos qué son los sistemas de información geográfica y luego se los demostramos, le mostramos cómo su necesidad puede verse resuelta, cómo agregamos valor a través de estas tecnologías, le dejamos un espacio para que él investigue, si es un proyecto muy grande metemos a Esri, tratas entre todos como un equipo de explicarlo, partes desde cero, eso es una realidad.
Yo diría que de Latinoamérica, no sé si tú coincides conmigo allá en Argentina o a lo mejor Chile, que han sido más evolucionados, pero mi sensación, nosotros hemos tenido clientes hasta en Perú, es que hay mucho desconocimiento de la tecnología. Cuando la ven, el cliente se enamora, sí, pero tienes que pasar por un proceso de explicarle, mostrársela, enseñarla, decir cómo funciona. Hay una curva que a lo mejor otros sistemas, otras tecnologías no tienes o pasan mucho más rápido. Sí, pasa mucho y creo que hay muchos tipos de clientes, pero yo casi siempre me encuentro con dos muy particulares. El que no sabe nada y cuando le muestras los colores, los mapas, se enamora y quiere tenerlo todo. Y el que sabe mucho y te dices, pero ¿qué me da esto adicional a un gestor de datos? Porque al final de cuentas la plataforma gestiona datos, a un Power BI, otros tipos de tableros. Entonces la parte del mapa, este motor geográfico, y con esto enlazo dos preguntas. Todas las geociencias nos cuesta mucho explicar qué hacemos. Tú con toda tu experiencia ya tienes un speak genérico para explicar qué hace un geógrafo, o cómo justamente ese reto de hacer entender la tecnología, ¿cómo sería? ¿Tienes alguna fórmula en particular para entrarle a alguien que no tenga idea o que tiene idea, pero tienes que meterle el mapa como factor fundamental? Tengo varias que han cambiado a lo largo del tiempo. Le elevator pitch de 30 segundos. Bueno, a mí me gusta mucho plantear las ciencias o plantear la tecnología como la capacidad de una herramienta que te permite tener, como quien se pone los lentes en una operación que no ve. Y es el mapa a través, o la forma en la que ves esa operación. Esa es la forma más fácil o la más básica en la que me gusta mostrarlo. Si me toca perfiles más de datos, perfiles de clientes que se sientan conmigo y son más analíticos, me voy por el análisis de que el 80% de la data, se habla que hay un 80% de toda la data de una empresa, el 80% tiene un contexto geográfico. Y comienzo entonces ahí a hablar de ejemplos. Presencia de mercado, gestiones en puntos de venta, coberturas de marca, y voy poniendo ejemplos. Siento que son las formas más sencillas de transmitir lo que hacemos. Y yo igualmente, para evitar a los puristas, yo sé que hacemos muchas cosas más, pero hacer el contacto con alguien que nunca ha tenido conocimiento de la ciencia y decir, nosotros hacemos multivariables, variables de correlaciones, no va a funcionar. Puede que a lo mejor tengamos un montón de skills, o puede que la tecnología, mejor dicho, tenga un montón de capacidades, pero hay que tratar de transmitir el mensaje lo más sencillo posible. Y es un mensaje bien complicado. Yo me acuerdo que cuando mi sobrina de 8 años me preguntaba o le preguntaban que qué hacía su tía, ella decía, ella hace mapas, porque ¿cómo tú le explicas a un niño qué hace un geógrafo? Mi mamá, una persona adulta, y yo creo que las mamás de cualquier geógrafo tienen un trabajo interno de ¿qué es lo que hace mi hija? Mira, sí, ella hace unos mapas bien bonitos. Es complicado transmitir el mensaje. Entonces, a mí me gustan esos dos conceptos, yo los utilizo mucho. También utilizo el tema de hacer un playback o poder tener en tiempo real la visión de lo que está ocurriendo a través de mapas. Y esa visión a través de mapa puede ser no solamente lo que ocurre en tiempo real, sino también analizar lo que ocurrió y poder predecir lo que podría llegar a ocurrir en un futuro. La región, y yo ni siquiera diría la región, yo diría que Latinoamérica no está ahí. Entonces ponerte a hablar con un cliente de análisis predictivos en un momento en el que el cliente ni siquiera sabe lo que está haciendo su personal de campo, tú estás en la era descriptiva, todavía estamos ahí y esa es una realidad. Entonces yo no me complico, yo me lo mantengo muy muy sencillo, le doy valor donde siento que puede tenerlo, porque hay empresas tal cual como comentas que dicen, mira, esto simplemente está analizando datos y es un tablero y ya. Bueno, el valor está en la ubicación, el valor está en poder comparar las variables que en papel o en un indicador no puedes tener. Es poder ver si tus rutas o si tus zonas se están solapando, es poder generar eficiencias de que eso no ocurra. Pero si no lo ves, si no ves que el valor que tiene, pues el cliente no está preparado para entenderlo. Si el mensaje más sencillo no logró ese objetivo, yo no intento, pues eso cada quien tiene una velocidad para entender capacidades tecnológicas. Y uno de los puntos
por los que uno comercialmente puede entrar y es clave es los tiempos de ejecución, que comercialmente eso es de gran valor. Y más allá de, obviamente, de la publicidad, sin duda Esri es el referente de lo que hoy en día es GIS. Y yo creo que el gran logro de Esri como empresa es hacer un GIS para todo tipo de usuarios. Con el tema de las aplicaciones, te sales del analista GIS que abre un ARMAT que es bastante complicado, es muy poco intuitivo, y pasas de una persona que tiene que abrir una tabla de atributos, impactar un dato y recargarlo, sincronizarlo. Ahora, una aplicación en tu móvil, puedes actualizar un valor y lo ven otras personas desde sus móviles o desde la web, no requieren instalar un programa, es simplemente ver una pantalla como un portal. Y ese pequeño detalle, yo también me cuido mucho de los puristas, es lo que tenemos que entender como cualquier profesional, que tenemos que hacerlo fácil al resto de las personas. Sí, puedes ser un genio en lo que hagas, puedes hacer los mejores productos, tener el mejor conocimiento, pero si no sabes transmitirlo, si no se lo sabes disponibilizar de una manera sencilla al usuario, estamos en un mundo tecnológico donde tenemos aplicaciones donde pedimos delivery a nuestras casas y nos llega. Hay que simplificar la cantidad de pasos al usuario para llegar al producto final, y eso es lo que al final de cuentas le va a dar un valor y un precio a tu producto. Así que algo que nos gusta decir mucho en IntelliGIS es que las soluciones son complejas, tienen una complejidad, poder registrarlas, poder hacer lo que hoy en día hacen. Eso es un hecho. La tecnología geográfica es compleja de implementar, bueno, de implementar a lo mejor no tanto, pero compleja de desarrollar, de configurar. Pero esa complejidad no puede ser interpretada en la vista que tiene el cliente, nunca. Y eso es algo que ahí coincido totalmente contigo, Esri ha hecho muy bien, muy bien, porque un tablero, una vista, un mapa, un widget que arrastra, y que entonces proceso súper complejo, porque lo sabemos porque vienes de una línea de carrera que sabes que cuando él está corriendo un mapa de densidad, sabes todos los análisis que él está ejecutando por detrás, pero no se lo muestra al cliente le entrega un mapa con unos colores y con unas zonas definidas, y si tú quieres le pone el nombre de la zona para que le haga clic a esa persona. Entonces eso es algo que nosotros buscamos mucho dentro de nuestras soluciones, es que para el cliente no sea complicado, que a lo mejor la tecnología es súper compleja, pero la solución debe ser muy simple y muy agradable a la vista, porque al final, y ahí también coincido, podemos hacer cosas increíbles dentro de nuestros perfiles, pero si no sabemos venderlas, o si no son tan simples como para que cualquier persona las entienda y nos las compre, no hay mucho más que hacer ahí. Exactamente. Y a ver, Cristi, contrastando un poco eso del panorama de Latinoamérica, cuéntame cuál fue tu impresión en la UC de San Diego del año pasado. Sé que eso te tenía como niña chiquita de emocionada. Cuéntame, ¿cómo lo viviste y qué tan atrasados estamos en Latinoamérica? Mira, la verdad es que yo soy muy exagerada, me da miedo con los puristas de verdad, porque yo soy muy exagerada, pero era un tema aspiracional, era un sueño. Desde que estaba estudiando en la escuela veía las conferencias, tenía algún contacto con Esri y soñaba con ir a las conferencias. Estando en Ingiolan fui a la conferencia de usuarios en Venezuela, la última que se realizó, la última en físico, mejor dicho, que se realizó. Yo estaba fascinada con Esri, con el tema del concepto de quién es Esri. Y bueno, no se da la oportunidad en Venezuela, ingreso a IntelliGIS, aquí paso un año, genero todo este cierre de este cliente, pues me da la oportunidad y IntelliGIS me da la oportunidad de ir, me dicen, te has ganado esto, vas a cumplir tu sueño, saca la visa ya. Eso fue un drama, una historia de amor y dolor. Yo creo que necesitaríamos otra charla para poder contarles, pero al final logré sacar la visa y la verdad es que me gocé la experiencia 100%. Es una experiencia que todos deberíamos hacer alguna vez en la vida. Fue increíble. Primero, ver 16.000 personas como tú. Exacto. Porque uno se siente muy solito. Cuando yo me gradué, no sé tú, Leito, pero cuando yo me gradué fue una de las promociones más grandes y habían 25 personas.
Yo no sé cuándo tú te graduaste, pero en la carrera vimos 50 personas, 100 cuando mucho en una época alta. Yo creo que tú fuiste en una promoción que ingresó y eran como 120, sí. Eran 3 secciones. Era lo más grande que habíamos visto en cantidad de estudiantes. Entonces uno se siente muy solito. Y cuando de repente llegas a la conferencia, el sitio donde se realiza la UC es el sitio donde se realiza el Comic Con. Y ellos literalmente alquilan todo el espacio y, no sé, 200, 300 salones con charlas en simultáneo, y esta sensación de que esto es mucho más grande que tú y que tú no estás solo, que tú no eres un loco que se le ocurrió estudiar una carrera que nadie conoce, ¿no? Sino que hay 16.000, 18.000 personas como tú que tienen especialidades, que usan herramientas, que manejan la tecnología, que tienen dudas igual que tú. La experiencia fue increíble. Y por supuesto, cuando regresas con la idea de que estás muy lejos de las cosas que están haciendo. Regresas con la idea de que falta mucho, pero te da también una sensación muy buena de que, bueno, hay un montón de caminos por recorrer, que es sabroso recorrerlo con la confianza de que ahí hay una tecnología que te está respaldando, ¿no? Tú dices, bueno, yo voy para adelante con esta tecnología porque yo sé que aquí hay mucho más que yo puedo aprender. Sí, yo a veces le llamo eso como el síndrome del héroe, porque quieres ver todas esas cosas que están allá y traerlas acá a tu zona y aplicarle y ver crecer lo que tienes a tu alrededor, así que sí, es muy interesante. A mí me tocó vivirlo de una manera distinta, nunca he ido a una UC, pero participé en una como ponente, acá en la Smart City de Buenos Aires, así que también fue bastante interesante. Claro. Cris, ¿qué tenemos por acá? Bueno, vamos a entrar ahora en una fase final ya de la entrevista con algunas preguntas y respuestas rápidas desde tus puntos de vista. Y cuéntame un poco, ¿qué cosas crees que hace 50, 60 años, cuando no existían los GIS, una problemática que era muy difícil de resolver en ese momento, que hoy en día, con tecnologías como las que tú ofreces, se resolvería en cuestión de días? ¿Cómo cambiamos el mundo con el GIS? Mira, yo siento que pensando aquí, hay muchas cosas que hoy en día se hacen y que toman días y que antes tardaban meses. Por ejemplo, el código postal, los envíos por correo, digamos aquí en Latinoamérica no se cumple mucho, no hay una naturaleza, pero UPS utiliza sistemas de información geográfica para poder hacer los deliveries de todos los paquetes. Otra cosa que se me ocurre que hoy en día funciona automático es las telco, todas las cableras y las empresas de telecomunicación tienen mapas de cobertura y de señal. Nosotros no sabemos cuándo las utilizan, pero ellos te pueden decir en dónde hay un fallo de cobertura, dónde hay una caída. Eso antes se hacía en un proceso bien manual, iba un inspector a la antena y validaba si estaba funcionando, si no estaba funcionando, qué había pasado. Hoy en día nada de eso ocurre de manera manual, sino hay toda una plataforma donde cada una de estas empresas puede monitorear en tiempo real y tener incidentes o tener incluso tomas, si ocurre algo, pueden tomar hasta videos parciales de lo que está ocurriendo en ese sitio, sin la necesidad de que uno de nosotros vaya. También se me ocurre otra cosa que me parece bien futurista, que es el tema de, hay ciertas ciudades, smart cities, que tienen, son unos pequeños sensores de tecnología IoT, pero de baja frecuencia, es decir, que no necesitan estar conectados, la batería les dura como 4 años, y estos sensores están conectados a las zonas donde pones las bolsas de basura. Entonces eso tiene ya calculado una capacidad por peso y ella es una balanza. Entonces las rutas de recolección de desecho ocurren no porque hay una recurrencia fija, sino que ocurren basados en que ellos están monitoreando y tienes una tendencia de cuando se está llenando en una zona, se arma una ruta para que coincida con esos sensores. Todo eso se utiliza a través de tecnología GIS. Esas son las que se me ocurren. No, claro, hay muchas y claro, todo el factor común es la inmediatez del dato, el real time
la información y por eso es que estamos inundados de información y hasta cierto punto es necesario entender la tecnología. La tecnología no es mala, no hay que satanizarla ni mucho menos, y todo va en una ola. Obviamente esto no será posible si no se haya modernizado el internet, las telecomunicaciones. Entonces, a medida que vamos evolucionando, pues tenemos que adaptarnos a la capacidad de cómputo para procesar toda esta información. Bueno, Cristi, un poco en esta misma línea del real time y de lo que vivimos hoy en día, desde tu punto de vista, ¿a dónde apunta la industria GIS y la industria qué necesita de nosotros como profesionales? ¿Qué necesita de nosotros como profesionales? ¿En qué necesita que nos capacitemos, que nos preparemos? Mira, yo soy muy pro tecnología, demasiado. Yo siento que hay que acoplarse con la era en la que estamos. Ahorita el COVID ha acelerado la transformación digital de las empresas, de nosotros como consumidores, de las organizaciones, de las ONG. Todo el mundo ha tenido que voltearse a hacer cosas que antes parecían inconcebibles. Yo no sé cómo es allá, pero aquí naturalmente no se ordenaba supermercado por delivery. No era algo que existía, no estaban esas plataformas, no. A la gente aquí tradicionalmente, como en la mayoría de Latinoamérica, incluso en Venezuela también, a nosotros nos encanta ir y tocar el aguacate y ver si el aguacate está bueno, si nos gusta, si no, para comprar las cosas. Y todo el mundo se ve obligado aquí a hacer mercado por un aplicativo y confiar en que la imagen que le están mostrando es lo que le van a entregar. Entonces, yo no hablaría de procesos tradicionales, de seguir haciendo lo mismo, entendiendo que la pandemia nos obligó a cambiar lo que conocíamos como normalidad. Estoy partiendo como de ese hecho que me parece que es un fact súper importante. Nuestro perfil debe estar ligado o debe ir en la misma dirección en la que va la tecnología que nos apoya. Entonces yo te diría que si me preguntaras a mí, y aquí a lo mejor drama, pero ¿cómo es el perfil de un geógrafo en era post-COVID o en era COVID? Mira, yo te diría que el geógrafo del 2020 es un geógrafo que sabe de tecnología, que puede echar código Python, que debería tener en su currículum conocimiento de cómo se corre un script en Python, debería tenerlo, de un perfil que profundiza en conocimientos sobre tecnología, que no le tiene miedo a no ser un ingeniero o no ser un equipo especializado. Yo creo que nuestro trabajo es poder combinar nuestras grandes fortalezas en analíticas, en comparaciones, en síntesis, en entender información espacial, que eso es algo que nos enseñan por 5 años a entender espacialmente comportamientos, patrones, y eso le sumaba toda la tecnología posible. Ahorita hay que meterse un puñal de inteligencia artificial o de deep learning y no es porque no significa que hay que lanzarse un puñal porque esté de moda, sino que tú ves en todos los perfiles que eso es a donde está apuntando. Y la verdad es que si tú no te subes en la ola de la tecnología, te va a arropar, y eso también es un hecho. Hay carreras donde básicamente la tecnología ha venido a reemplazar en la gran mayoría la actividad de ese personal. Entonces no puedes dejar que patrones o algoritmos te reemplacen. ¿Cómo haces que eso no te reemplace? Bueno, tu perfil tiene que crecer para que seas tú el que diga si este patrón es correcto o no, a este patrón le falta esta variable, o no, realmente corramos esta funcionalidad de esta manera, o construir este modelo de esta forma para ver cómo se comporta. Nosotros ahora somos asesores de esta tecnología. Puedes conocerla, puedes implementarla, puedes ser el técnico que la arma, sí, pero tienes que entender que nuestro rol ahora es un rol mucho más tecnológico y mucho más de un asesor con base en el conocimiento y las capacidades que hoy en día tienes, ¿no? Ese es para donde yo pienso debería apuntar, muy tecnológico, muy revolucionario el concepto, pero yo siento que lo tradicional te da bases, te da sustento, te permite entender por qué las cosas llegaron hasta hoy de la manera en la que funcionan, te da una sensación de estabilidad. Y la tecnología lo que hace es que te permite que esa estabilidad la puedas expandir a otros horizontes que a lo mejor pensaban que no eran tuyos, ¿no?
Eso es lo que me gusta mucho y pienso que los roles deben estar extendidos. Hoy en día ese concepto de, y aquí nuevamente yo siento que estoy diciendo un montón de cosas que la gente drama, pero yo siento que tenemos que expandir los límites. Ese cliché de que el ingeniero es el único que desarrolla, las mujeres no pueden estar en niveles de negocio, que tú eres la parte técnica y haces mapas solamente. El límite es infinito y hoy en día teniendo tantas tecnologías y teniendo tanta información en la web, Platzi, Coursera, ¿quién dice que tu carrera, y sí, eres un licenciado y eso te da mucho prestigio y es maravilloso, pero la calle, el conocimiento es universal y el que tenga más capacidad de tener profundidad en las cosas y conocimiento genuino de lo que ocurre, eso es lo que te hace único, lo que te hace diferente, lo que te hace un perfil que cualquier empresa esté interesada. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y yo siempre el ejemplo que pongo es, por ejemplo, las habilidades en los años 2000, vámonos a los 2000 y quién sabe manejar un Word, un Excel, un PowerPoint, mandar un mail, usar internet, eran nichos muy específicos y hoy en día hasta ya un niño de 3 años lo sabe hacer. O sea, son habilidades que se van dando por sentado de acuerdo a la ola tecnológica en la que estamos. Y indudablemente la programación es eso, en todas las áreas profesionales, algo que aprenderemos a meternos en el detalle tecnológico. Y como bien dice Cristian, no ponerse limitaciones. ¿Quién dice que no puedes hacer X cosas? ¿Quién dice que un geógrafo no puede tener un canal de YouTube, por ejemplo? Entonces, de esta manera, es transmitir el mensaje, es transmitir la idea, es procesar la información que tú quieres llevar a cabo y darle ese valor agregado. Bueno, Cristian, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Creo que es un perfil profesional muy interesante y ayuda a abrir la mente a muchas personas para que puedan de buena darle valor agregado a su rol profesional. Así que nada, estaremos dejando por acá las redes de Cristian en la descripción del video para que la quieran contactar en caso de que lo requieran. Y bueno, nada, Cristian, algunas palabras de despedida. No, la verdad, muchas gracias, Leito, un placer siempre hablar contigo, una conversación súper interesante como siempre. Y el mensaje que les transmitiría a la gente que está estudiando, gente que está recién graduada, que yo siento que cuando yo estaba recién graduada necesitaba que alguien me dijera un montón de cosas, como que todo va a estar bien, todo va a funcionar, si siempre tienes 3 cosas bien importantes: sé curioso, sé creativo, lo que te dicen que es el límite, los marcos están, o los límites están hechos también para que tengas estructura, pero los puedes romper, puedes ir más allá de lo que crees que está, es tu deber. No te quedes con que te pidieron hacer este mapa o esta información. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cómo puedes apoyar a la empresa de otra manera más ocurrente? Equivócate, por favor, equivócate mucho. Cuando te equivocas es que aprendes. Y suena súper cliché, suena súper trillado, lo sé, que suena a TikTok, pero es que es la verdad. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, hay un pedacito de nosotros que no quiere volver a pasar por ahí más nunca, y en ese pedacito hay un crecimiento increíble que te dice, la próxima vez no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, pero no lo voy a volver a hacer porque me equivoqué en esto y esto, y te permite centrar. Entonces, ve por ahí, ve cometiendo errores, por favor no vayas a robar porque alguien en YouTube te dijo que fuera a robar. Pero dentro de tu marco de carrera, porque aquí aplica para todos, no solamente para los geógrafos, dentro de lo que te enseñaron a hacer, no significa que eso es todo lo que puedas hacer. Ve y esfuérzate y agrega valor. Y sobre todo, si te sientes cómodo y si te hace feliz, hazlo, dale. Eso sería lo que yo necesitaría recién graduada. Espero que les sirva y muchas gracias, Leito.